¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El presidente Luis Arce Catacora cumple 2 meses de gestión y observan la falta de estrategias y medidas frente al coronavirus. Representantes del sector salud y analistas ven que al margen de las pruebas y vacunas, se dejó la crisis en manos de los gobiernos locales. El mandatario promete que no repetirá los errores que cometió Yanine Áñez en su gestión transitoria. El presidente Luis Arce Catacora cumplió 2 meses al mando del gobierno de Bolivia, en medio de la segunda ola de la pandemia del coronavirus. Representantes del sector salud y algunos analistas políticos ven que al margen de las pruebas y vacunas, el Ejecutivo dejó la crisis en manos de los gobiernos locales. Observan que desde el gobierno se hacen más anuncios que hechos efectivos y que hay una gran carencia de una estrategia de información y comunicación para guiar a la ciudadanía. En tanto, Luis Arce Catacora manifestó que el Ejecutivo toma todas las medidas oportunas y prometió que no repetirá los errores del gobierno de facto de Yanine Áñez. El jefe de Estado reiteró el anuncio de la compra de 2.2 millones de pruebas de diagnóstico de antígeno nasal y PCR y de la llegada de un lote de vacunas rusas. Sostuvo que todo el trabajo se coordina con los gobiernos regionales. En el balance de los 2 meses de gestión de Luis Arce Catacora, los analistas dicen lo siguiente. Vemos con absoluta preocupación la inercia con la que se está moviendo el gobierno central. Ya han pasado 60 días del ejercicio de gobierno, pero la actitud indiferente que deja en manos de los municipios y de las gobernaciones hace que se desnude nuevamente la carencia total de un plan estratégico de contingencia contra el coronavirus, declaró Carlos Navas, representante del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública Firmes de Cochabamba. Navas sostiene que el gobierno no tiene una estrategia comunicacional dirigida a la población. El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, afirmó que hasta la fecha lo único que ha visto su sector son solo anuncios sin hechos concretos y que el gobierno central carga toda la responsabilidad a las gobernaciones y municipios. Alertó que los médicos, en especial los de los departamentos del eje central, enfrentan una crítica situación en la que sus vidas están en riesgo. No se está haciendo nada, si bien existen buenas intenciones de frenar esta pandemia, hasta ahora no tenemos respuestas efectivas, todo se queda en papeles. Las acciones son muy pocas y nuestra población continúa muriendo. La tasa de contagios es sumamente elevada y la curva epidemiológica es exponencial, afirmó. La especialista en política Erika Brockman ve más sombras que luces en los 2 primeros meses del gobierno de Luis Arce Catacora en lo que hace a la lucha contra la pandemia. Destacó como positiva las 2 reuniones que tuvo con los gobiernos regionales y el anuncio de la adquisición de una vacuna, pero lamentó que se imponga una cláusula de confidencialidad en esa compra, cuando el Ejecutivo está obligado a transparentar el manejo de los recursos públicos. El gobierno no expresa un compromiso real, sostenido e integral a un sector que necesita necesariamente su apoyo. Ya en cancha, el gobierno ha de experimentar lo que representa los desafíos de encarar una pandemia y los efectos de esta, porque otra cosa es siendo oposición, manifestó la analista. Para el analista Carlos Cordero, el gobierno realiza una campaña bastante floja para pedir a la población que tome las medidas básicas de bioseguridad
para evitar los contagios y solo se hace énfasis en los anuncios sobre la vacuna rusa Sputnik V. Luis Arce, como líder y como presidente, con una conferencia de prensa puede persuadir a la gente de tomar medidas preventivas, como el uso del barbijo. Para que todas las entidades tengan esta guía, creo que el presidente no quiere salir a los medios porque no tiene una política sólida. El único que habla es Evo Morales y aparece sin barbijo y no le interesa la salud, observó el analista Carlos Cordero. Por otro lado, el analista Paul Coca ve una intensa campaña mediática del Ejecutivo, pero a favor de la vacuna rusa, y no así una campaña que impulse a la ciudadanía a cuidar su salud cumpliendo las medidas básicas de bioseguridad. Tiene que fortalecerse la estrategia de prevención a través de campañas publicitarias en los medios masivos y redes sociales. Hasta ahora solo se ve un show mediático de las vacunas, afirmó. El presidente Luis Arce lanzó desde la Casa Grande del Pueblo la Feria Unidos contra el COVID de productos de la medicina tradicional. Nuestros ancestros usaban una alimentación saludable y la medicina tradicional para enfrentar las dolencias. Saludamos el esfuerzo de las y los pequeños productores y empresarios bolivianos que difunden los saberes para prevenir enfermedades, sostuvo Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora cumplió 2 meses de gestión como presidente de Bolivia y estos 2 meses se enfocaron en el rebrote del coronavirus necesariamente. Rechazó la posibilidad de una cuarentena rígida en Bolivia. Pero también, como hay estos análisis en contra, hay análisis a favor del presidente del estado, Luis Arce Catacora. Escuchemos este análisis y luego continuamos. Igualmente, gracias por acompañarnos. Don Hugo Siles, comenzamos con usted, por favor. ¿Cómo evalúa usted en concreto, por favor, estos 2 meses? Le decía que estábamos a contrarreloj, estamos contrarreloj, y las acciones son importantes ahora, especialmente en lo que se refiere a salud. Bueno, creo que son 2 meses que Bolivia, a partir del gobierno instalado del presidente Arce, después de un año tan complicado como el que fue el año 2020, no solamente en materia de la pandemia, sino la inestabilidad y la conflictividad política, ha recuperado la paz social, ha recuperado la tranquilidad en términos de que hoy existe un país que al menos no registra enfrentamientos, violencia, toda una situación que políticamente era muy compleja. Y las primeras medidas de este gobierno sin duda se han orientado a estabilizar esa sensación también de tranquilidad y de paz social en el país, pero combinadas con algunas medidas económicas iniciales. Recordemos el bono contra el hambre, que ha sido una de las primeras medidas que ha lanzado el presidente Arce, y también estas medidas que tienden a ver el reforzamiento sobre la situación de salud, el rebrote de la pandemia. Hemos visto las primeras medidas también referentes a asegurar ya la compra de una vacuna que según la información que tenemos estaría llegando en breve, en los primeros meses de este año, pero sin duda de que podríamos decir que las dos situaciones que se combinan y se caracterizan en las acciones de este nuevo gobierno a 2 meses son las que tienen que ver con la reactivación de la economía, la paz social y las medidas de fortalecimiento a este rebrote para contener la pandemia en Bolivia. Medidas que tienen que ver primero por un escenario, insisto, de paz, de acercamiento, de diálogo entre los diferentes niveles
este gobierno, que son los que enfrentan de manera primicial la contención de esta pandemia y de este virus, que sin duda es uno de los problemas que todavía persiste en el país, pero que tiene ya acciones concretas con la compra de esta vacuna rusa Sputnik. Señor Saavedra, ¿usted cómo evalúa estos 2 meses de gestión de Luis Arce Catacora? Bueno, coincido con lo que planteaba Hugo. Estamos en un momento de construcción de una crisis multidimensional. El rebrote del COVID nos ha generado un escenario nuevamente complejo en términos de salud, ¿no? Con la inviabilidad, desde mi punto de vista, de generar medidas de confinamiento, porque la economía está muy dañada. Y en esa lógica se han visto acciones del gobierno que han sido importantes en la salud, en la economía, en la recuperación de la paz social. Sin embargo, lo que siento que falta, porque veo que estas medidas están de alguna manera aisladas, es todavía un plan, una ruta crítica que proponga el gobierno a la ciudadanía para salir de esta situación de crisis. No siento todavía que haya una integralidad de acciones que puedan generar ante la crisis certeza, ¿no? Creo que falta estructurar esta ruta crítica con medidas concretas que nos permitan saber qué se va a hacer en la economía, no solo en el corto plazo. Creo que el bono contra el hambre ha sido una buena medida, acertada en su momento, pero creo que no es suficiente para afrontar una crisis que está en el corto, en el mediano y que va a tener secuelas de seguro en el largo plazo. Lo mismo siento con la salud, ¿no? Posiblemente existen los planes. Si existen los planes, hay definitivamente una falla en la forma de comunicar que tiene el gobierno, y creo que por el momento ese es uno de los déficits más complejos en un momento seguramente muy álgido que va a tener que vivir el gobierno para esta segunda ola, en la cual hay muchas consecuencias y secuelas que ha dejado la pandemia. Señor Siles, ¿cree que las medidas adoptadas por el gobierno de Luis Arce Catacora hasta el momento en torno a la lucha contra la pandemia, contra el COVID-19, han sido suficientes? ¿Se anima a resaltar algunas? Bueno, en principio, como bien decía Carlos, hay una primera medida que es la intención de controlar, de contener esta pandemia a partir de las gestiones de la compra de la vacuna, una vacuna que es esperada por todo el mundo y que Bolivia también, a partir de las gestiones que se han realizado, tendrá en las próximas semanas, tal vez en el próximo mes. Se calcula que en el primer trimestre. Creo que esta es una primera medida, además de el acompañar la compra de esta vacuna por los testeos, por todo el componente de medidas, de medicamentos, de acciones que se necesitan para poder contener a la pandemia, pero por sobre todo de generar en la población también la comunicación debida de que esta es una responsabilidad que también subyace en la conciencia ciudadana. Recordemos que el año pasado había un ambiente muy complicado desde el punto de vista de la dirección del anterior gobierno, que de alguna manera militarizaba, tenía un comportamiento policíaco prácticamente en este tema, que había generado también toda una trama de reacciones sociales adversas. Lo que ha hecho este gobierno es combinar economía, reactivación, inversión pública, fortalecimiento a sectores que son dinamizadores también de mejorar el aparato productivo, y una contención de la pandemia que parte de la coordinación con actores subnacionales, con gobiernos subnacionales. Recordemos que hay una coordinación que está asentada entre el nivel central, las gobernaciones y los municipios. Hemos visto las reuniones que ha presidido directamente el presidente Arce. Eso hace que se haya modificado la forma
de atender esta pandemia. Recordemos que el año pasado esa coordinación no existía o había toda una situación de enfrentamiento entre autoridades del nivel central y autoridades subnacionales. Hoy existe una coordinación, creo que estas son medidas concretas, esa coordinación que tiene que ver con la combinación y compartimentación de presupuestos y de recursos. Entiendo que hay 7.000 millones de bolivianos destinados desde el nivel central para que a partir de la inversión que tienen gobernaciones y municipios se pueda afectar la contención el COVID en los departamentos del país, y también con las principales ciudades del eje se ha iniciado una coordinación de esfuerzos compartidos para poder atender. Creo que estas son medidas concretas, el coordinar entre el nivel central y los gobiernos subnacionales, la compra y las gestiones que se están haciendo de medicamentos, de insumos, la contratación del personal público de salud, pero también la gestión para la compra de la vacuna y la programación y planificación de esta vacuna a nivel nacional y cómo se va a empezar a distribuir la misma. Bien, señor Saavedra, ¿usted cree que las gestiones que se están haciendo ahora, lo que se está viendo en torno al COVID-19 y lo que es el área de salud es suficiente? Creo que hay medidas, pero creo también que hay que trabajar mucho más, ¿no? Creo que la vacuna va a ser una solución importante y estructural al problema de la pandemia, pero hasta que llegue la vacuna, porque la proyección es que llegue en marzo, ya de manera masiva, marzo, abril, mayo, junio, y además hasta que se pueda colocar de manera masiva a la población, tiene que haber una acción de diagnóstico, una acción de contención, una acción de atención importante. Creo que es tarea de todos los niveles del Estado, donde evidentemente el gobierno nacional tiene un rol intuitivo, donde el gobierno nacional tiene que ser el que ordene los esfuerzos. Creo que se está trabajando en esa lógica, pero también siento que hay mucha tarea pendiente. Hay un déficit no solo coyuntural del sistema de salud, ¿no? El déficit que tenemos en el sistema de salud es estructural y atañe a todos los niveles del Estado, y creo que es una de las grandes lecciones de la pandemia. Necesitamos fortalecer y generar una transformación integral en el sistema de salud, que va a ser importante para prevenir todo lo que pueda venir en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que si bien hay esfuerzos de todos los niveles del Estado, creo que estos esfuerzos no terminan siendo suficientes ante una situación que desborda la capacidad del sistema de salud, y creo que uno de los ejes fundamentales de la gestión gubernamental, tanto a nivel nacional como de los gobiernos nacionales, es generar una transformación en la salud. Es uno de los grandes desafíos pendientes, seguramente vinculado a la salud, como otro de los ejes fundamentales, va a ser un plan de recuperación económica, porque esta pandemia no solo ha dejado consecuencias, ha dejado secuelas que se van a sentir a lo largo de mucho tiempo. Creo que hay una tarea pendiente importante para que todos los niveles del Estado puedan trabajar en reactivar la economía nacional. Y a propósito de la economía nacional, le preguntamos a don Hugo Siles, ¿usted cree que hasta el momento las acciones han sido inmediatas, que se está evidentemente llevando adelante una reactivación económica en todos los sectores? Duda que este es un tema muy complejo, el de la economía del país, toda vez de que por lo menos los indicadores de cierre del año pasado, ya que dejamos hace algunos días, han sido adversos, muy negativos, más de 10% negativo del Producto Bruto Interno, un desempleo que estaba rondando los 2 dígitos, prácticamente 10, 12%, y obviamente medidas económicas que se tomaron el año pasado que de alguna manera generaron la situación y la condición económica con cifras negativas que tenemos al momento. Pero hay acciones que se han ido tomando, esto de reactivar la demanda interna con la provisión de bonos, de fortalecer sectores como el de turismo o reactivar la inversión pública. Creo que son decisiones
de políticas públicas que sin duda van a reactivar la economía. De hecho, organismos financieros internacionales aluden de que Bolivia será uno de los países que este año podrá mostrar un mayor crecimiento económico en la región. Esto demandará todavía algún tiempo, creo que este año va a ser todavía complicado, pero se van a ir mostrando algunas señales, yo diría que en el primer semestre de este año, cuando los bolivianos tengamos en una economía que empieza a reactivarse. Pero creo que yo pienso que los principales sectores de reactivación son precisamente el de reactivar la inversión pública, generar también en el ciudadano la confianza a partir de políticas públicas que coadyuvan en el tema de créditos, por ejemplo, en el tema de impuestos y de reactivación de sectores dinamizadores de la economía, de los servicios. 2 meses es muy difícil, muy poco tiempo para medir el impacto todavía, pero creo de que las primeras medidas tienden a proyectar una recuperación de a poco y en los próximos 6 meses la economía en Bolivia irá mostrando algunas señales de recuperación paulatinamente, pero creo que la toma de decisiones al momento tiende a que en los próximos meses, este año, tendremos y veremos alguna recuperación en algunos sectores dinamizadores de la economía en Bolivia. Muy bien. Gracias, don Hugo Siles. Señor Saavedra, para finalizar con usted, ¿son suficientes las medidas que se ha tomado para reactivar la economía en el país en estos 2 meses? Bueno, se ha visto medidas de emergencia y paliativas, ¿no? Que es lo que correspondía hacer. Sin embargo, insisto en que falta mostrar un plan a mediano plazo. Creo que el gobierno, para generar certeza, debe mostrar una ruta crítica de lo que se debe hacer a mediano y a largo plazo. Entendemos que las consecuencias que ha dejado la pandemia son muy complejas, pero estas no se resuelven solo con medidas paliativas. Creo que es importante comunicar cuál es la forma a partir de la cual los bolivianos vamos a salir de la crisis, pero además hay un desafío más grande en la economía, que es combinar con mucha fuerza la política extractivista con un cambio de matriz económica hacia un sector productivo. Creo que es el desafío de largo plazo que tiene Bolivia y en el cual tiene que avanzar a partir del empuje tanto de lo estatal como de lo privado. Entonces, creo que hace falta esa construcción de plan, esas certezas, ¿no? Creo que hace falta comunicar ello y eso le va a generar certezas en lo político, en lo social, a los no solo al gobierno nacional, sino a todos los niveles subnacionales, al empresariado privado, para poder avanzar en este año, que también, como el anterior, de seguro va a ser duro. La recuperación no va a ser corta, pero ahí está el desafío para que podamos todos, desde el lugar que nos corresponde, generar una reactivación económica y volverle a dar estabilidad al país. Muy bien, gracias a nuestros analistas que hoy nos acompañaron para poder evaluar y analizar, por supuesto, estos 2 meses de gestión, de la gestión, las acciones que se está haciendo concretamente en lo que es economía, lo que es salud, afrontando en realidad esta pandemia en torno a las autoridades y a la cabeza Luis Arce Catacora. Hugo. Esas fueron las palabras de otros 2 analistas, quienes concuerdan que la economía de Bolivia está en riesgo y que no podría haber una cuarentena rígida. No hablaron, como los otros analistas, de que falta la implementación de publicidad y desde la iniciativa del presidente Luis Arce Catacora que lancen medidas de contención del contagio del coronavirus. Porque si bien se está detectando los contagios de manera oportuna, no se está haciendo nada para evitar que las personas que están contagiadas sigan circulando en el territorio nacional y no guarden una respectiva cuarentena. Además, aseguran que Evo Morales se toma atrevimientos como salir a la prensa sin barbijo y alentar aquello. Y contra esas acciones no se hace nada por parte del presidente Luis Arce Catacora.
Al respecto de este análisis y de las opiniones de los analistas políticos sobre la gestión de estos 2 meses de Luis Arce Catacora, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes opinan que la gestión de Luis Arce Catacora es favorable o negativa en estos 2 meses, donde Luis Arce Catacora enfrentó de manera inicial el rebrote de la pandemia del coronavirus? ¿Ustedes creen que en Bolivia debería haber mayores medidas de contención del coronavirus, medidas que vengan desde el gobierno nacional? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.